Muy bien, continuamos en Sin Mordaza. Vamos a hablar de un tema muy preocupante y sobre todo porque en estas semanas estamos en medio de medidas de fuerza de los docentes aquí en la provincia de Santa Fe, pero a nivel nacional también, naturalmente. Está con nosotros el secretario general de UDA, el profesor Sergio Romero. Sergio, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. No, gracias Darío por la invitación, muy amable. Normalmente siempre hablamos del tema de la educación cuando se reúnen las paritarias a principios de año, pero ustedes quieren sentarse otra vez. ¿Cómo viene? Porque vienen de una medida de fuerza. Hay una nueva medida de fuerza anunciada ya para los próximos días. Sí, lo que sucede es que hay una situación muy preocupante, es decir, este gobierno, pero particularmente la Cartera Nacional de Educación y Deportes que está a cargo de Esteban Burri, está produciendo, nosotros decimos sin ánimo de exagerar, una crisis en el sistema educativo nacional. Y hay algo inesperado, hay incumplimiento de acta paritaria. Es decir, esto para que la gente lo entienda, cuando se firma una acta paritaria y encima homologada por el propio gobierno, tiene fuerza de ley, eso las partes se someten a... ¿Qué firmaron ustedes a principio de año? Bueno, y hay dos o tres ítems que no se están cumpliendo. Uno, tendría que estar trabajando la Comisión del Salario, es decir, hay una comisión que monitorea el salario, esa era la idea, no se puso en funcionamiento, no tiene fecha de funcionamiento. Otra de las cuestiones que no estamos peleando solamente, Darío, por la cantidad de salario, sino por la calidad también del salario. Los educadores en la Argentina tienen más o menos de promedio entre un 25 y un 30% de cifras no remunerativas. También en el punto sexto... ¿Esto se da en la mayoría de las provincias? Sí, sí, es a nivel nacional. Hay entre un 25 y un 30% de cifras que no generan aportes. Claro, después cuando se jubilan cobran mucho menos. Tal cual. Entonces, el punto sexto precisamente del acuerdo paritario prevé empezar a trabajar en esto. Bueno, tampoco empezó a desandar este camino Esteban Bullrich. También hay un compromiso ya tendríamos que estar nosotros prácticamente terminando la posibilidad cierta y concreta de un convenio colectivo para el sector, que es compromiso paritario, tampoco está. Y lo que es más grave, nosotros firmamos en el año 2014, en el acuerdo del 2014, la formación en servicio de los trabajadores de la educación. Vos sabés que estaba el ministro Triaca también, lo escuchó, y por supuesto estábamos todas las organizaciones sindicales que integramos la paritaria, y le pedimos que esto sea aplicado. Y dice el ministro, yo leí el acta del 2014, a mí no me gusta, no la voy a aplicar y si ustedes quieren que se aplique, vayan a la justicia. O sea, cambian los gobiernos, pero el Estado tiene una continuidad. Las actas paritarias y homologadas, como te digo, deben tener un respeto. Nosotros entendemos desde UDA de que se está lesionando muy seriamente la buena fe de la negociación, porque vos imaginate que lo que firmás ahora después se pone en duda o no se cumple, entonces por ahí decimos, ¿para qué estamos negociando si después no hay cumplimiento de las paritarias? Pero esto es en esta gestión. Nosotros vemos un ministro realmente totalmente desorientado. Esteban Burri no ha dado respuesta, está con una confusión tremenda y está perjudicando muchísimo, pero muchísimo al sistema educativo nacional. Ahora, Sergio, vos tenés unos cuantos años en UDA, bueno, incluso estás en la mesa de conducción nacional de la CGT. Así es. ¿Hay intenciones de destrabar este conflicto? Porque bueno, ya se hizo un paro nacional con movilización en Buenos Aires. Ahora hay un paro en Santa Fe el 5 con movilización en Santa Fe. ¿Hay idea de destrabar esto? Porque si no, me imagino que las medidas de fuerza van a continuar. Mirá, te voy a dar yo te diría casi una primicia. El próximo 4 hay un paro total de actividad de las universidades públicas, de las universidades estatales, que las estamos haciendo de manera conjunta con la CONADU. Sí, a día 4, paro nacional de universidades en todo el país. UDA, CONADU. Y por consejo directivo yo he quedado facultado de mi organización sindical a una medida de fuerza que seguramente, si hay paro de la Confederación General del Trabajo, la vamos a hacer coincidir. Si no, UDA va a ser en la segunda quincena de octubre una nueva medida de fuerza a nivel nacional. Es decir, nosotros queremos discutir salario, pero lo que queremos transmitirle a los padres puntualmente, porque es importante comunicarle a los papás, que el sistema educativo nacional
está con serios problemas y no hay gestión. Mira, yo ayer lo escuchaba al presidente de la Nación y parecía que nos estaba contestando a los educadores, porque yo nos reclamo cuando digo, tiene que tener fuerte presencia el Estado en la educación pública, de gestión pública, que es donde vamos los hijos de los trabajadores. Los hijos de los trabajadores van a la escuela pública y a la universidad pública, y ahí se debe notar la presencia del Estado. Entonces ayer hablaba el presidente de la Nación en su conferencia de prensa y parecía que nos estaba contestando a los dirigentes sindicales cuando decía tenemos que trabajar para una mejor escuela pública, pero el ministro que tiene al frente de la cartera educativa no está haciendo eso. Otra de las cuestiones que también manifestaba es que era muy importante la educación para cambiar muchas de las cuestiones que están sucediendo en el país. Entonces, lo escucho hablar de educación pública, cuando antes hablaba de educación en general, hablaba de fuerte presencia del Estado. Si ese discurso del presidente lo recibiera el ministro de Educación y Deporte de la Nación y empezara a dialogar con los actores fundamentales que somos los trabajadores de la educación, yo creo que podríamos encaminar un programa en materia educativa. Hoy está deambulando entre amplios márgenes, confundido el ministro, inclusive, mira, ahora el 18 de octubre hay una evaluación docente bajo la consigna Aprender, que la verdad que tiene exclusivamente fines estadísticos, fines censal, no fue trabajado con los educadores, no se sabe para qué, en definitiva, para qué se hace, cuál es el motivo, es una cuestión meramente censal, no hay consenso en esto, nosotros lo estamos rechazando. Es decir, las pocas cuestiones que ha encarado este ministro las ha hecho mal. ¿Por qué tiene dificultades en la gestión? Yo esto lo he comentado en muchos medios. No lo inhabilita para el cargo, pero lo que pasa es que Burri no fue ni docente ni alumno de escuelas públicas y de universidades públicas. Y aunque te parezca mentira, es un problema muy serio esto, porque más del 70% de la educación en el país es educación pública. Entonces, si vos no la transitas como docente, si no fuiste alumno, no conoce el sistema. Su mayor experiencia es haber sido ministro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministro de una ciudad que tiene casi 70.000 docentes, un poco más de 1.000 escuelas del Estado. Acá, digamos, es un poco mayor el compromiso. Tenés un colectivo de trabajadores de la educación de 1.200.000, tenés casi 60.000 escuelas del Estado, más las privadas, es decir, otro presupuesto. Y él es la figura principal política del sistema educativo nacional. Y parece que no se ha dado cuenta de ese fuerte compromiso que tiene y lamentablemente lo está sufriendo la educación. Por eso las organizaciones sindicales estamos en lucha para una mejor escuela pública de calidad y que los chicos puedan formarse para incorporarse al mundo del trabajo. No es un mero reclamo salarial, esto es poner en pie y en valor la escuela pública en la Argentina. Ahora, Sergio, vos mencionabas algo que no los consultan. Y yo quiero también preguntarte por Santa Fe, porque acá estamos en un proceso donde se ha alargado el debate, una reforma educativa. ¿A ustedes los llaman, los consultan? Porque si el ministro de la Nación hace cosas y no nos consulta. ¿Están sentados a la mesa? Porque si no consultamos a los docentes, o en este caso ustedes que tienen la representación gremial, es una pata clave. Mira, yo hablo mucho con la ministra de acá. Hace días le comenté precisamente, es decir, está en la agenda de conversaciones reunirse con las organizaciones sindicales para esta ley provincial. Lo que pasa que necesita Santa Fe, yo creo que es importante una ley provincial de educación. De hecho, nosotros como organización sindical hace años que venimos pregonando una norma de esta naturaleza. Pero hay que ver en qué momento. Este es un momento político muy difícil, donde el gobierno de Santa Fe está haciendo dos apuestas muy fuertes. Yo no sé si en términos políticos lo evaluaron a esto. Es decir, una la reforma de la Constitución y otra la Ley Provincial de Educación. O el gobernador, que ojalá así sea, se siente con una espalda de elefante como para soportar semejante embestida, o han sido precarios políticamente hablando. Entonces, yo creo que son dos normas que los va a poner en jaque al gobierno.
y me parece que concretamente lo que vos me preguntás, producto de la ley provincial, hay que discutirlo mucho, es una norma que después trasciende en el tiempo, necesita de un análisis muy profundo y no sé si va a alcanzar y va a ser suficiente esta gestión para poder sancionar esa norma. Bueno, y ahí quiero que, justamente porque todo lo que estamos hablando, vos hablabas de lo que decía el presidente de la Nación con los índices de pobreza y demás, porque el docente, tal vez sin quererlo, ha tenido que transformar su función frente al aula de estar brindando contenidos para hacerse cargo de otras cuestiones, inclusive para las cuales ni está preparado. Pero si 1 de cada 3 en la Argentina está bajo los índices de pobreza, si de cada 2 chicos 1 está bajo los índices de pobreza, esto termina en la escuela pública, esto termina siendo un trabajo de los docentes cada día. ¿Hay que rediscutir la función del docente en base a eso, a la ley de educación, o cómo lo ves? Bueno, está bien tu pregunta va en la línea de lo que está pasando, es decir, mira, nosotros otra de las cuestiones que queremos discutir, pero discutir seriamente, es el tema del financiamiento. Porque ya basta de echarle la culpa a los que pasaron, que alguna culpa tienen, pero es decir, han pasado cosas en estos 10 meses de gestión y la mayoría son negativas, es decir, la escuela, la educación no está mejor, los trabajadores no estamos mejores, es decir, se ha aumentado la pobreza, de cada 3 argentinos, 1 está en la pobreza, hay un 32,2 por debajo de la línea de pobreza, entre los cuales están miles de trabajadores de la educación. Te quiero decir que el promedio del salario inicial en la Argentina de un docente son de 9.500 pesos, el promedio. Sí, sí. Es decir, particularmente son bajas aquellas provincias que están subsidiadas por el gobierno nacional. Es decir, hay docentes que están por debajo de la línea de pobreza. Y lo escuchás al ministro, que la verdad que no sé en qué país está, porque hay 2 países, uno el que ve el gobierno y otro el terrenal, el donde pisamos la gente. Y dice, no, estamos en camino a una revolución educativa. Pero ni él se lo cree a esto. Es así, entonces hay un serio problema. Y en el tema educativo, nosotros queremos discutir financiamiento. De hecho, no nos hemos quedado en la queja. Hace poquitos días, la UDA presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una ley, un proyecto de ley de financiamiento educativo para ir de manera progresiva camino al 2021, al 2021, al 10% de inversión en educación. Para entrar en la pregunta tuya, la presentamos a través del diputado José Luis Gioja, sí, un diputado con mucha experiencia, ha sido gobernador, ha sido senador, lo acompañaron Daniel Tomás y Daniela Castro, y bueno, le vamos a dar el gran debate nosotros en la Cámara. Vamos a hablar con los diputados santafesinos, con todos los otros diputados de las otras provincias. Tiene que haber mayor financiamiento. Fíjate, entrando en el tema, hoy los comedores escolares que pasaban en otra época de manera disimulada, hoy son noticia permanentemente, porque los chicos han reemplazado tareas áulicas por comedores, porque hay hambre en la Argentina, hay pobreza, van a comer. Entonces vos te encontrás, por ejemplo, provincia de Buenos Aires tiene 12 pesos por ración. Haces unos kilómetros, te venís a Ciudad Autónoma, 40 pesos por ración. Pero te vas a la vecina provincia de Entre Ríos, 7 pesos por ración. Entonces te pregunto, si con 12, con 40 o con 7 vos le podés dar una alimentación más o menos adecuada a los chicos que van a los comedores escolares, que se están permanentemente aumentando la cantidad de jóvenes en los comedores escolares. Entonces, en función de esto, y acá está la parte vertebral de tu pregunta, claro que los docentes hemos ampliado nuestra tarea en el aula y que a lo mejor hay que rediseñar la función específica del docente. Pero esto tiene que ser con fuerte presencia del Estado. Nosotros hemos capacitado y nos hemos formado en el tiempo con ausencia del Estado. Hoy que tiene la posibilidad de tener presencia del Estado a través del INFO, del Instituto de Formación Docente y otros mecanismos que existen en el país, pero ahí donde hay que hacer fuerte hincapié. Los planes socioeducativos se han ido diezmando todos, fíjate vos. ¿Por qué? Porque han ido despidiendo gente, se han achicado las plantas que ponen en funcionamiento los planes y los programas socioeducativos. Entonces vos tenés, por ejemplo, el Conectar Igualdad, que casi está frenado, no se reparten computadoras, con lo importante que son las computadoras. Los chicos pueden tener prácticas en su casa, pueden tener prácticas en las unidades escolares.
Es decir, estamos en un momento donde este gobierno no se hace cargo de la responsabilidad que tiene, que generó 1.800.000 personas más pobres en la Argentina desde que está en gestión, se la pasa echándole la culpa a los que pasaron y no tenés perspectiva de una mejora inmediata. Primero era el primer semestre, no anduvo, donde querían imponer un 25% de inflación, querían obligar a negociar a las organizaciones sindicales por un 25%. Nos venimos al segundo semestre donde se escapó la inflación y el más optimista te habla del 42%. Y te encontrás con salarios que en el caso de los docentes vamos a cobrar el salario inicial, no es el caso de la provincia de Santa Fe, sino de las provincias subsidiadas, pero va a haber trabajadores de la educación que van a cobrar en enero del 2017 9.600 pesos. Entonces, esta es la realidad que hay que cambiar, este es el verdadero panorama de la Argentina, y yo te digo francamente, yo no soy optimista, por lo menos en lo inmediato, de que esto cambie, ¿no? Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Darío. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.